Más allá del velo del Santo Grial perdido. Parte 6 del capítulo 1. Más allá del velo de los primeros 100 años de historia oculta. Christine Preston, copyright 2023. En el siglo I d.C. ya existía una iglesia madre druídica cuyo origen en Albión era una tribu perdida de Israel. La tradición de interactuar con los archidruidas en la isla fue registrada por Taliesin, el príncipe bardo de los druidas, 50 años antes de que Agustín escribiera su carta al Papa Gregorio en el 600 d.C. Talas declaró: Cristo, la palabra, fue desde el principio nuestro maestro y nunca perdimos su enseñanza. Los druidas fueron aplastados, así como sus instituciones, porque los romanos creían que su ascendencia estaba relacionada con el rey David, un descendiente de Efraín, cuya tribu salió de Egipto con Moisés. La iglesia de Arimatea parece haber sido derrocada al final de las persecuciones dioclecianas a principios del siglo IV, y la declaración de Gildas fue la siguiente: durante los 9 años de persecución por el tirano Diocleciano, las iglesias de todo el mundo fueron derrocadas, todas las copias de las sagradas escrituras que pudieron encontrarse fueron quemadas en las calles, y los pastores elegidos del rebaño de Dios fueron masacrados junto con sus ovejas inocentes, para que, si fuera posible, no quedara ni un vestigio de la religión de Cristo en algunas provincias. Sabemos que Cristo, el verdadero Hijo, brindó su luz y el conocimiento de sus preceptos a nuestra isla en el último año del gobierno de Tiberio, dentro de los 6 años posteriores a la resurrección de Jesús. El Evangelio fue plantado en Britania, la iglesia fundada por José de Arimatea fue la fe que el rey Lucio reavivó al fundar una iglesia nacional, como lo afirma el arzobispo Asher basándose en 21 fuentes. La iglesia se había vuelto inactiva debido a las persecuciones. Después de que el rey Lucio envió misioneros a Roma, regresaron con Defan y Fagan, quienes habían residido en Roma y quienes, en memoria de los primeros 12 discípulos, eligieron a 12 de los suyos y los hicieron vivir en la isla de Glastonbury y celebrar el culto divino tal como los 12 originales, según el venerable Beda, c. 740 d. Britania conservó la fe que había recibido bajo el rey Lucio hasta la época del emperador Diocleciano. Es una referencia a la culminación de 300 años de persecución con un holocausto final, como lo demostró George Siowet en su drama de los discípulos perdidos. Las 4 tribus principales eran Judá, Rubén, Efraín y Dan. El símbolo nacional de Efraín era un unicornio, al menos en la heráldica nacional, y el de Judá era un león que estaba ligado a la casa de David. El Mesías, que nació en ese linaje, fue llamado el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Apocalipsis 5:5. Gildas el sabio o Badonicus fue un abad que escribió el Excidio Britanniae entre el 564 y el 570 d. La heráldica nacional de Britania también es un diseño con un león y un unicornio. Un aspecto del legado británico olvidado consiste en el hecho de que los hebreos se llamaban a sí mismos Brith, Ain, que con el tiempo se convirtió en Britain o Brans. Su etimología es una prueba más, ya que proviene del término Brith, que significa pacto. También ISH al final del término British tiene su origen en hebreo y significa hombre, por lo que British significa hombre de Brith o Beth, que significa pacto, como explicó CHT. Hatch. La iglesia madre druídica o celta estaba relacionada con el antiguo pacto, un acuerdo hecho entre Dios y Abraham que fue heredado por Jacob, el hijo de Isaac. Los sajones están relacionados con Isaac por su nombre, y la insignia de la iglesia madre celta no era un crucifijo, sino una cruz celta. La migración gradual de las tribus de Israel puede datar de la época del rey Salomón, quien tenía minas por todo el mundo. Los bretones también fueron descendientes de algunos fenicios y de hititas que hablaban un griego con raíces torcidas.
El comercio resultó en migraciones, y todo se aclara cuando sabemos que Salomón utilizó una gran fuerza naval en la conducción de su comercio y tenía alianzas con los reinos de Saba, Egipto y Fenicia, y que estas naciones tenían extensas capacidades marítimas en la historia antigua. Los fenicios eran conocidos por la gente del Valle del Indo como los marineros, y los tibetanos recuerdan que Salomón también tenía barcos voladores, que se volvieron legendarios como alfombras voladoras entre los árabes. Los kis, un término también escrito como ki, kiri y ki, estaban relacionados con los bardos druídicos, la clase sacerdotal, el David del Antiguo Testamento, así como la tribu perdida de Efraín, nativa de Egipto, donde surgió la Septuaginta cuando formó parte del imperio griego de Alejandro Magno. Existe una similitud en la forma en que los druidas y Cristo siempre han sido representados, vistiendo una prenda blanca. Julio César hizo una observación sobre la creencia de los druidas en el 54 a. C. de la siguiente manera: hacen de la inmortalidad del alma la base de todas sus enseñanzas, considerándola el principal incentivo y razón para una vida virtuosa. Creyendo en la inmortalidad del alma, eran descuidados con la muerte. César, Comentarios a la Guerra de las Galias, Vid. 13. Como el teólogo Arrio fue anatematizado siglos después de su muerte por haber enseñado tal doctrina, sabemos que la Iglesia de Roma no era partidaria de esta creencia. Roma declaró que las almas son creadas en el momento del nacimiento. Además, existe una raíz espiritual entre los druidas, los culdees y los caballeros templarios. Según el Evangelio de Mateo 27 en 57-60, José de Arimatea pidió permiso a Poncio Pilato para tomar el cuerpo de Jesús y proporcionó la tumba donde fue depositado hasta su resurrección. Aunque se le menciona algunas veces en pasajes paralelos en Marcos, Lucas y Juan, no se sabe nada más sobre las actividades posteriores de José en el Nuevo Testamento, y esto solo se suma a las razones por las que algunos eruditos teorizan que los evangelios fueron escritos como una versión de los hechos favorable a los romanos por Flavio Josefo. Vuelve a este canal para el capítulo 2 más allá del velo de los primeros 100 años de historia oculta.